Hola chicos, el día de hoy tenemos el tema de la dinámica del sonido. Un tema un poquito complejo, pero que está de la forma más fácil aquí para que puedan entender y podamos aplicar todos los procesos dinámicos que se puedan ocupar en el audio. Muy bien, ¿qué es la dinámica del sonido? Primero, para comprender la dinámica del sonido, nosotros debemos saber qué es un pulso sonoro. En este caso, este es mi pulso sonoro que está representado en mi gráfica que de hecho está representado por una nota musical como la que tengo aquí. Sí, a eso nosotros consideramos que es un pulso sonoro. Entonces, cada pulso sonoro tiene 4 partes. ¿Cuáles son esas 4 partes? Y de hecho esas 4 partes están representadas por un gráfico como este que vemos aquí. Las 4 partes en inglés son attack, decay, sustain y release. En español nosotros vamos a tratarlas como ataque, decaimiento, sostenimiento y pérdida. Todas estas se miden en milisegundos, ¿no es cierto? Ahora, primero, ¿qué es el ataque? El ataque es el tiempo en el que el sonido llega a su amplitud máxima, ¿sí? Como nosotros podemos ver, desde el silencio hasta acá, el punto máximo de amplitud, ese es el ataque. El decaimiento es la pérdida de amplitud que tiene después del ataque. Esta de acá que está pintada de color celeste. El sostenimiento o sustain viene a ser cuando la amplitud se mantiene o se estabiliza. Nosotros siempre vamos a tener una parte en la que se estabilice. Y por último tenemos la pérdida o release, que es cuando el sonido se extingue y vuelve a su silencio. Esas son las 4 partes que nosotros tenemos de un pulso sonoro que vienen a ser la dinámica del sonido. Todos los procesadores dinámicos y la mayoría de los procesadores, efectos que nosotros vayamos a tener, van a tener la configuración de ataque, decaimiento, sostenimiento o pérdida. No todos, pero sí por lo menos una de estas. Vamos a regresar a mi nota musical, por ejemplo, y si yo veo aquí, tengo mi nota musical, para la cual nosotros vamos a ver cuál es el ataque. El ataque es en el punto máximo que llega a la amplitud. En este caso sería, este es el punto máximo de amplitud. El ataque sería esa partecita, que en sí son apenas 5 milisegundos. Eso es lo que tenemos como ataque. Si nosotros nos damos cuenta, el decaimiento viene por acá, ¿sí? Es en donde más o menos se estabiliza y el decaimiento sonaría así. Y de hecho son 112 milisegundos. Si es que yo me voy para el sustain viene a ser, en este caso, en una nota de piano, la parte más larga. Y por último tenemos la pérdida, que es donde se extingue el sonido. Más larga aún, quiere decir que es una nota sostenida, el equivalente a tener aplastado una tecla de un piano. Vamos a ponerle play. Sí, en este caso son muy perceptibles el sustain y el release de esta nota. Pero acá tenemos una nota mucho más corta, sí, en donde nosotros nos podemos dar que en cambio aquí nosotros vemos que el sustain y el release son mucho más cortos. Muy bien, cuando nosotros ya podemos identificar cada una de estas y regresamos a mi gráfico, nosotros siempre vamos a tener una línea que me va a representar a mí cómo aplicar todos estos procesos dinámicos. Esta línea de aquí es el umbral. El umbral siempre va a ser el punto desde que yo voy a aplicar este procesador dinámico. Por ejemplo, si yo tengo aquí, el umbral está, vamos a suponer que en menos 35 grados, y se va a aplicar una compresión de aquí hasta 0 decibeles, que es mi punto máximo, ¿verdad? Esta compresión acústica, ¿cómo funciona? Quiere decir que desde mi umbral para arriba yo puedo comprimir la señal de amplitud. En este caso, si comprimo la señal de amplitud de 2 a 1, por ejemplo, lo que quiere decir es que esta señal está teniendo el pico en 0 y va a mediar desde el menos 35 hasta el 0, más o menos va a quedar como en menos 15. Entonces, la curva de la amplitud va a quedar en este nivel. Si nosotros nos damos cuenta, lo que hemos hecho es cambiado
la dinámica del sonido. La amplitud, obviamente, el tiempo del ataque sigue siendo el mismo, pero la amplitud ha bajado. Eso en cuanto a un compresor. En cuanto a un limitador, es exactamente lo mismo, pero el limitador lo que me está haciendo es cortar la frecuencia o la amplitud de las frecuencias en donde yo tengo. Por ejemplo, vamos a suponer que mi umbral está en -6, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo hago un limitador, se corta la señal aquí y de aquí para arriba ya no existe ninguna señal. ¿Para qué me sirve un limitador? Un limitador me sirve para cortar las amplitudes que yo crea que van a saturar o que están sonando diferente o que están rellenando demasiado mi sonido. Un noise gate funciona totalmente opuesto a mi limitador. Vamos a suponer que mi umbral ya está situado ahí en -100 decibeles. En este caso quiere decir que mi noise gate quiere decir que todo el sonido, todas las frecuencias, las amplitudes que tengan de -100 hasta el silencio, las voy a silenciar. Eso me va a servir para mí poder eliminar algún ruido súper bajito que esté en mi señal y poder hacer una eliminación de ruido mediante un proceso dinámico. Y después tenemos un expansor. El expansor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer lo opuesto que el compresor. Vamos a situar mi umbral en -56 decibeles y si mi compresor comprimía la parte de acá arriba, lo que va a hacer mi expansor es aumentar la amplitud desde el silencio hasta los -56 decibeles. Entonces, toda esta parte va a tener mucho más volumen, lo que en algunos casos podría llegar a tener mucho más ruido o a generar mucho más ruido. Aquí yo tengo el sonido de una caja de batería. Si yo pongo play, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahorita es aplicar un compresor, un procesador dinámico, para lo cual nos vamos a ir a amplitud y compresión y vamos a ocupar este que dice procesamiento dinámico. En este caso me va a salir esta ventana. La señal que yo tengo aquí en una línea recta hace referencia al sonido saliendo naturalmente. Tengo que darme cuenta que aquí abajo tengo decibeles y aquí también tengo decibeles. Muy bien, si es que yo quiero comprimir, vamos a suponer que esta línea representa la progresión de la amplitud. Muy bien, vamos a situar mi umbral. En este caso mi umbral es de esta rodillita que tengo aquí, esta articulación. Si es que yo posiciono mi umbral, por ejemplo, en -35, quiere decir que desde ahí voy a comenzar a aplicar la compresión. Mi umbral, vamos a suponer que está en -35. ¿Sí? Entonces, si yo voy a comprimir esto de aquí, voy a modificar. Vamos a ver. Como tengo mi umbral en -35, aquí yo puedo ver los datos. Umbral me dice -34.86, estamos cerca. Muy bien, si es que yo quiero comprimir a la mitad, pues tengo que buscar la mitad entre 35 y 0, que viene a ser más o menos como 16. Sin embargo, cuando yo bajo esta parte de aquí para poder comprimir, aquí me está diciendo la relación de 1,89 a 1. Yo puedo seguir bajando hasta tener de 2 a 1, 1.99 a 1, que yo puedo considerar que ya estoy comprimiendo de 2 a 1. Entonces, lo que va a hacer es toda la amplitud desde -35, si nos situamos por aquí, -35 está por acá, toda esta amplitud la va a poner en la mitad. Si es que yo pongo play, voy a poder ver la señal que entra hasta donde llega y la señal que sale hasta donde llega. La señal que entra llega alrededor de -3 decibeles y la señal que sale alrededor de -18 decibeles. Si es que yo pongo aplicar, voy a ver cómo cambia mi espectro. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Entonces, siempre que yo vea esta línea en un compresor, quiere decir que estoy limitando, no que estoy comprimiendo, sino que estoy limitando, estoy cortando las frecuencias. Ninguna frecuencia va a sonar más de 35. Si es que yo pongo play, vamos a ver que, por ejemplo,
este monitor de amplitud solo va a llegar como hasta por aquí. Vamos a ponerle play. ¿Sí? Quiere decir que estoy limitando. Si es que yo quito, va a escuchar mucho más fuerte la caja. Ahora muy bien, ¿qué pasa si es que yo quisiera expandir? Pues muy bien. Para expandir lo que yo necesito es tener esta línea, así totalmente diagonal en 45 grados, representa cómo está funcionando la amplitud. Si es que yo cojo y hago esto, lo que estoy haciendo es creando una expansión desde el menos infinito o menos 100 decibeles hasta los menos 88 decibeles. ¿Sí? Quiere decir que esta línea que tiene más de 45 grados está expandiendo. Y lo que va a sonar va a ser algo así. Tenemos que darnos cuenta que si es que yo estoy expandiendo, lo que también estoy haciendo es dándole mayor amplitud al ataque. Vamos a regresar. Y si es que yo quisiera hacer un noise gate, por ejemplo, lo que tengo que desarrollar en mi curva es lo siguiente. Esta línea, plano hasta donde quiero el umbral y de ahí sube. Entonces, en este caso tengo el umbral en menos 39 decibeles. Quiere decir que de menos 39 decibeles hasta menos infinito se va a callar todo esto. Cuando nosotros aplicamos un noise gate, lo que va a pasar es que muchas veces podemos cortar frecuencias que no queremos. Por ejemplo, vamos a ponerle play. En este caso se dan cuenta que se pierde totalmente el release de la caja. Vamos a fijarnos solamente en un golpe. Vamos a desactivar. Quiero que se fijen en el release que tiene la caja. Sí, me deja el release ahí. Si es que yo activo, ese release que tengo se va a eliminar. Y de hecho existe un corte seco. Si es que yo pongo aplicar aquí, quiero que veamos cómo va a cambiar mi forma de onda. Aplicar. Todo el release que tenía esta parte de aquí, acabo de perderla. Y obviamente, si nosotros nos damos cuenta, todo lo demás va a tratar de seguir igual. Siempre debemos tener en cuenta que cuando vamos a ocupar un procesador dinámico, nos podemos guiar mediante la gráfica, qué es lo que está haciendo este procesador. Sí, por ejemplo, si tenemos una línea así, que mi primera parte tiene su trayectoria a 45 grados y después es menor de 45 grados, ¿sí? Vemos aquí, podemos decir que estamos comprimiendo. Y de hecho, aquí donde te dice tipo de proceso que está haciendo, te va a decir compresor. Si es que queremos limitar, pues obviamente tenemos que poner la línea en 45 grados hasta nuestro umbral y desde ahí tiene que estar en 0 grados, una línea totalmente horizontal. El limitador también es un tipo de compresor, solamente que es totalmente agresivo. Si es que yo tengo una curva, por ejemplo, así, lo que me voy a fijar es que en el tramo 2, estoy teniendo un expansor. Si es que la curva va más de 45 grados, es un expansor. Y después del expansor tengo un compresor, ¿sí? Si es que yo quisiera manejar solo un expansor sin una compresión, lo que debería tener es así, en donde me dice, tramo 3 estoy expandiendo, en el umbral estoy limitando, y de ahí en adelante es neutro. ¿Sí? Si vemos un expansor, en este caso un limitador y en este caso el neutro. Y si es que queremos un noise gate, lo que tenemos que darnos cuenta es que va a estar en silencio hasta mi umbral. De mi umbral va a haber una línea totalmente vertical. Va a salir mi línea de 45 grados hasta llegar a 0. En este caso lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, en este yo tengo menos 50, menos 100, aquí tengo menos 49,7, punto 49,7. Quiere decir que desde los 49,7 decibeles hasta el menos 100 no van a salir sonidos. Existen un sinnúmero de compresores, cada uno tiene una función diferente y depende del fabricante, te dan alguna sensación específica.
Por ejemplo, en este procesador dinámico que es gráfico, yo puedo crear aquí todas mis compresiones sin ningún problema. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a hacer una compresión pequeña. Por ejemplo, ahí, ¿sí? En menos 12 decibeles y vamos a hacer una compresión de 2:1 más o menos. Ahí tenemos una compresión de 2:1 y menos 12 decibeles. Y si me paso a mi ajuste, aquí yo tengo una parte súper importante. Primero tengo general, tiempo de avance, quiere decir con qué velocidad va a trabajar mi compresión. 3 milisegundos es prácticamente nada. Si es que yo le pongo en 0, prácticamente nada. Si es que yo aumento mi tiempo, quiere decir que el compresor va a sonar, va a trabajar después de que salga el sonido, por ejemplo, 150 milisegundos, y ya no se va a sentir tanto este compresor. Después tenemos este que dice detector de nivel. Aquí yo tengo la ganancia de entrada, ¿sí? El volumen, cómo va a entrar el volumen normal. Tiempo de ataque que yo quiero al volumen, entonces veo un milisegundo. Tiempo de liberación, 300 milisegundos, que viene a ser el tiempo del release o el tiempo de pérdida. Y aquí tengo un procesador de ganancia si es que yo quiero darle más volumen al momento en que sale la señal. Si es que quiero modificar el tiempo de ataque, por ejemplo, si yo modifico el tiempo de ataque, pues va a sonar menos agresivo el golpe, y el tiempo de release también. Y por último tenemos el rango de frecuencias. Límite bajo, desde qué frecuencia yo quiero que afecte. El límite alto, hasta qué frecuencia quiero que afecte. Por ejemplo, esto es una caja, yo quiero que afecte solamente desde los 150 hercios, solamente hasta los 16.000. Entonces, vamos a ver, 16.000 están por ahí más o menos. Sí, entonces yo registro el rango de frecuencias a los que quiero que afecte. Este es uno de los compresores más comunes que podemos encontrar en cualquier parte, y siempre voy a tener todos estos parámetros de ajuste y obviamente aquí mis parámetros para poder ajustar. El Audition tiene otro compresor que es un compresor multibanda, que ustedes van a ocuparlo mucho, en donde yo tengo aquí grupos de frecuencias graves, frecuencias medias altas y frecuencias altas. Y cada uno va a tener sus mismos parámetros. Por ejemplo, umbral, hasta desde donde yo quiero que comience a hacer la compresión. En este caso vamos a poner menos 15 decibeles. Entonces yo puedo poner aquí o de acá menos 15 decibeles. Aquí te está diciendo si es que quieres subir el volumen después que hayas hecho la compresión. Y aquí tengo, obviamente, mi tipo de compresión. Si le pongo de 2:1, vamos a ponerle de 4:1. Aquí tengo los milisegundos que voy a darle de ataque, y el lanzamiento, el release, los 100 milisegundos. Podemos aumentarle a 300. ¿Sí? Esto es en las frecuencias bajas. Si nosotros vemos aquí, están separados por grupos, por unas liñitas, ¿no? Entonces, el primero es este de aquí, el segundo es este de aquí, el tercero es este de aquí, y el cuarto es este de acá. ¿Sí? Y así podemos hacer en los 4 grupos. Por ejemplo, si yo no quiero comprimir las frecuencias estas que son de los 2000 hasta los 6000, pues simplemente lo subo esto, y esto sí vamos a bajarle a menos 20 y vamos a ponerle un 5:1 igual. Cuando yo pongo play, aquí me van a comenzar a pintar unos numeritos. Primero, el primero va a ir desde abajo hacia arriba, quiere decir la amplitud que tiene la señal cuando está llegando. Y el segundo va a venir desde arriba hacia abajo, que significa cuánto estoy comprimiendo. Si yo pongo play, vemos. Así viene la señal, y esto es lo que estoy comprimiendo. Si es que quiero comprimir más, puedo subir esto, por ejemplo, a un 8:1 o a un 9:1. Y vamos a ponerle play. Y si quiero comprimir más aún, puedo bajar.
nos damos cuenta, ahí ya no se escuchan las frecuencias graves. Puedo subir, se escuchan más las frecuencias graves, o puedo bajar este de acá también. Vamos a ponerle otra vez. Puedo callar todas las frecuencias y solo tener estas. Y así es como yo estoy modificando el sonido. Por ejemplo, este es mi audio original. Si es que yo pongo aplicar, va a cambiar. No cambia mucho el espectro, pero la sensación acústica sí cambia. La manipulación, vamos a ponerle control Z. La manipulación de todos estos procesamientos dinámicos es el principio para nosotros poder hacer el diseño de sonido. Aparte de la ecualización también. Nunca vamos a aplicar un ecualizador, perdón, nunca vamos a aplicar un compresor en forma de onda, siempre vamos a aplicar un compresor en multipista, que es de igual forma, exactamente igual. Entonces vamos a multipista, vamos a crear un multipista nuevo, vamos a ponerle la caja. En este caso, la caja yo quiero que sea mono, entonces vamos a ponerle ahí, convertirle a mono, ok, mono, me regreso a mi multipista y tengo, ¿verdad? Muy bien. Lo primero que voy a hacer en este caso es ponerle aquí una compresión. Vamos a ponerle una compresión multibanda para jugar un poquito con las frecuencias. Y tenemos ahí. Si ponemos play, hasta aquí quiero que se repita. Vamos a ponerle play. Y vamos a jugar con la compresión. ¿Cuánto compresión queremos? No queremos mucho. Mucho. Ahí, muy bien. Esta, si queremos, full. Listo. Tenemos mi caja con la compresión. Si es que yo veo que al momento que ya tiene la compresión hace falta un poco de ganancia, pues obviamente aquí tengo yo mi ganancia, ¿sí? Para subir el volumen en el mismo procesador. Y también tengo un limitador si es que necesitara poner un limitador. En este caso voy a subirle solamente 2 decibeles o 3. 3 decibeles. Y si es que yo cierro, ya está trabajando el procesador. ¿Sí? Ahí está con el procesamiento dinámico. Y si es que le quito, así suena sin el procesamiento dinámico. Una vez, por ejemplo, si estamos mezclando una batería, una vez que ya tengo hecho la compresión, puedo ponerle a un lado. Nunca vamos a ponerle completamente a un lado, solamente un poco. Por ejemplo, 50%. Y vamos a escuchar en mi oído derecho la caja. Chicos, hasta aquí es el video de procesamiento dinámico y la dinámica del sonido. Nos vemos en el siguiente video de cómo funciona un ecualizador. Chao.